Es decir, no hemos hecho cargo, hemos refinanciado nuestra deuda y hemos perdido la oportunidad de llevarla a los tribunales, por lo cual ha sido una trampa, ¿no? Bueno, y uno de los puntos centrales es el tema de la deuda legítima, ¿no? Otro de los puntos centrales que pensamos, que pienso yo particularmente, y creo que es una de las líneas que también se reconoce como fundamentales a la hora de impulsar los planes políticos de Podemos en los entornos municipales, es la cuestión de la auditoría ciudadana. ¿Por qué? ¿Para qué una auditoría ciudadana? Pues simplemente, en primer lugar, para saber de dónde ha salido el dinero y en qué se ha gastado. Es decir, queremos saber cada peseta, cada euro, dónde ha ido y de dónde vino. Es decir, queremos transparencia. Y eso es uno de los fundamentos también del que estamos apostando en Podemos por la nueva política, ¿no? O sea, uno de los fundamentos de la nueva política es la transparencia. Otra de las ideas es, evidentemente, cuantificar la deuda ilegítima. Es decir, si no sabemos de dónde ha salido el dinero y en qué se ha gastado, no podemos saber si realmente la factura que se pagó a un proveedor era de justicia o no, ¿no? Entonces, eso tenemos, ese proceso de auditoría nos ayudará a discernir qué deudas son las legítimas y cuáles no. Pongo ahí pública y privada porque también creo que una de las partes fundamentales del rescate ciudadano es entender que hay deudas privadas y legítimas. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Justicia Europeo. ¿Y cómo lo dice? Lo dice cuando, por ejemplo, hay una sentencia que declara nula las cláusulas suelo en todos los créditos hipotecarios, ¿no? Nosotros, en el trabajo que hemos hecho en los puntos de atención de vivienda en Sevilla y en la plataforma de afectados por hipoteca en muchas partes del Estado, la asistencia jurídica que se le daba a las personas que venían era que denunciaran esas cláusulas suelo. Y efectivamente las cláusulas suelo, la justicia europea nos dio la razón de que eran contrarias a la ley y contrarias al derecho español. Entonces, esas deudas que están ahí en la hipoteca, probablemente de muchos de vosotros que estáis ahí sentados, esas deudas son ilegítimas y podéis reclamarlas a vuestro banco y todos los pagos que hayáis hecho a cuenta de eso es un dinero que ya habéis anticipado al banco. Es decir, que debéis menos de lo que realmente pensáis. Pero eso también tiene mucho efecto para las personas que han perdido su vivienda, su patrimonio, y aún les queda una deuda muy importante que pagar a los bancos, ¿no? Entonces, pensamos que no solo hay que estudiar la deuda privada pública, sino también la deuda privada. Otro punto, pues evidentemente, es identificar a los verdaderos responsables de la deuda, de esa deuda ilegítima. ¿Para qué? Para pasar la factura. O sea, hay mucha gente que dice, es que la deuda, ¿cómo no la vamos a pagar? Yo no digo que no haya que pagar la deuda. Lo que digo es que la pague el que realmente incurrió en ella. Es decir, si por ejemplo los bancos estaban en quiebra, pues serán los accionistas de esos bancos y los inversores de esos bancos los que tendrán que pagar por esa deuda. No vamos a pagar nosotros como ciudadanos. Esa es una de las claves que tenemos que empezar a introducir y que empezar a entender como una de las partes de las soluciones, que es que no queramos pagar mi deuda. Yo mi hipoteca la pago. Lo que no voy a pagar es la cláusula suelo, que es ilegal. Lo que no voy a pagar es el hundimiento o la quiebra de un banco. Esos señores que fueron los malos gestores que despilfarraron el dinero de ese banco, pues que paguen ellos. Y si no pueden pagar, porque son cientos de millones, pues que vayan a la cárcel. Que ahí es lo que digo a continuación de que identificar a los corruptos, que ha habido muchos, ¿no? Sobre todo en la gestión de las cajas, que lo hemos visto recientemente con el tema de las tarjetas blancas. Otra idea, si impulsamos la auditoría ciudadana, no es solo una de las vías, pero es una de las vías complementarias con otras vías de acción política para poder articular medidas legislativas que nos permitan rescatar a la ciudadanía, que en definitiva yo creo que es lo que queremos todos, ¿no? O sea, frente al rescate de la banca, rescate de las personas. ¿Y por qué? ¿Por qué auditoría ciudadana? Porque, y esa otra de la línea de la nueva política, tenemos que participar, tenemos que practicar la democracia, tenemos que entender que una sociedad, una comunidad, un país, un pueblo, sin personas que se impliquen en las cuestiones públicas, está condenada al fracaso. Está condenada al fracaso, o sea, y eso no es que sea una cuestión teórica, es que si tú te vas
democracias maduras que llevan mucho más tiempo que nosotros viviendo en este tipo de sistemas, la sociedad civil lleva muchísimo tiempo organizándose y presionando a todos los actores públicos y privados para, digamos, proteger la democracia y proteger las conquistas sociales y de la comunidad. En definitiva, ¿por qué? ¿Para qué la auditoría? Pues para poner ese pequeño pasito en la parte de la deuda para recuperar la soberanía popular. ¿Cómo? Pues con todas estas cosas que he ido diciendo. Uno de los pasos, adjudicar la deuda a las personas que realmente son responsables y liberar a los que no somos responsables de esa deuda. Otro de los pasos, poner bajo control el Banco Central Europeo. Entonces, esos son pequeños pasos que nos pueden ir acercando a recuperar la soberanía popular en nuestro país. ¿Por dónde empezar? Y ya estamos llegando al final. Bueno, en primer lugar, y no es por hacer un poco publicidad del colectivo donde también participo, aparte de Podemos, pero es acercándonos y participando en colectivos que trabajan sobre este tema, como la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, pero también hay otros como ATAR y otros como, por ejemplo, la Plataforma de Afectados de Hipotecas. Pero vemos que hay muchos grupos de personas que están empezando, bueno, que llevan ya mucho tiempo denunciando estas situaciones, tanto desde el punto de la deuda pública como de la deuda privada, y intentando, digamos, orientar, informar y organizar a la gente para dar una respuesta, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que estéis aquí, pues, tenéis que un poco acercaros a estos movimientos, si no lo habéis hecho ya, que seguro que hay alguno que lo habéis hecho, ¿no? Y por eso estamos aquí hoy, ¿no? También. Entonces, por otro lado, y una cosa que creo que es fundamental, es la idea de trasladar esta cuestión de la deuda a los espacios de cercanía. Es decir, seguro que aquí en Écija veis, tenéis identificados puntos en los que habéis dicho, aquí se ha malversado el dinero público, aquí se ha hecho una injusticia en el caso de una persona que ha sido desposeída de su casa, desahuciada por un crédito abusivo. En definitiva, hay que intentar identificar en nuestros espacios cercanos, en nuestros espacios del día a día, esos focos de deuda legítima, muchas veces vinculados a la corrupción política, y llevarlo también a través de esos ejemplos a la gente que nos rodea. Hablar en los bares, hablar en el trabajo, hablar en ese tipo de espacios donde realmente muchas veces no se hablan de estas cosas e intentar, digamos, enseñar a la gente que en nuestro barrio, en nuestros pueblos también hay puntos donde hemos visto que hay corrupción, donde hay despilfarros, y entonces que son puntos donde tenemos que aplicar medidas contra la deuda legítima. Y finalmente, y eso ya lo he dicho antes, uno de los puntos programáticos, y les voy a recordar los tres, pero uno de los puntos programáticos para la candidatura de Unidad Popular que propone Podemos es la auditoría ciudadana municipal. Junto a ese está también los presupuestos participativos y la modernización, digamos, o la aplicación de los mecanismos de participación y transparencia a la gestión local, ¿no? Pero aquí que estamos hablando de deuda, pues yo creo que es muy importante que las personas de aquí de Écija, que digamos, hoy habéis acercado aquí y habéis mostrado interés por este tema, penséis que para recuperar la soberanía popular podemos hacerlo también en lo macro, en el Estado, a través de muchas movilizaciones y a través de ganar unas elecciones y demás. Pero, como decía antes, la participación en la política cotidianamente es fundamental. Entonces, para recuperar la soberanía popular en Écija, una de las formas que podemos hacer, no digo la única, pero sí una de ellas, es auditar las cuentas municipales a través del surgimiento de un grupo de ciudadanos que quieran impulsar ese proceso, tanto desde fuera de las instituciones como desde dentro. No son cosas excluyentes. También os comento que, por ejemplo, en la plataforma de la auditoría tenemos una herramienta que es el Observatorio Ciudadano Municipal, una herramienta, digamos, de software libre que está a disposición de cualquier colectivo de personas que lo quiera usar, que es, digamos, un paso previo o un paso en el camino de la auditoría ciudadana municipal, porque lo que intenta es reflejar los presupuestos, la ejecución de presupuestos y trasladar preguntas sobre esos presupuestos a los ayuntamientos. Entonces, voy a poner un caso de
cómo el pueblo puede recuperar su soberanía a través de afrontar la cuestión de la deuda. Islandia, os sonará, a algunos otros no os sonará, que es un país perdido ahí en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, pero Islandia pues vivió un proceso pues, similar al español, una burbuja inmobiliaria. Esa burbuja fue inflada con capitales nacionales y también capitales extranjeros, y llega un momento que explota y se queda todo el mundo arruinado, pues como aquí. ¿Qué es lo que hubo? Pues hubo una movilización popular constituyente, decía allí directamente desde el principio, se hablaba de hacer una nueva constitución, cosa que al final no ocurrió, pero una de las partes principales era afrontar la solución de la deuda, afrontar el rescate ciudadano. ¿Cómo se hizo? Pues tenía dos partes. Para la deuda pública se creó un banco malo para la gestión pública, pero no como nuestro banco malo, que lo que ha hecho simplemente ha sido coger a un precio inflado los activos tóxicos, es decir, el parque inmobiliario que tenían los bancos quebrados, cogerlos a un precio inflado, trasladar esa deuda al presupuesto público y después venderlo a los fondos buitres y a los bancos que estaban saneados a costa negra. Eso es lo que se ha hecho aquí. Allí no. Allí lo que se hizo fue un banco malo que compró todas esas viviendas y se puso bajo una gestión no solo pública, sino orientada por el interés público, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo después? Los bancos que estaban quebrados, porque también es una de las cosas que se dice, ¿no? Si dejamos que caiga la banca, ¿qué pasa con los ahorradores? Es verdad, es un problema. Lo resolvieron allí y es una pista que podemos seguir. Los ahorradores, pues son personas que no han jugado a la ruleta, son personas que no han sido especuladores, que no han querido depredar el sistema económico. En eso se utilizó el dinero público, en garantizar su depósito, en garantizar su ahorro. Pero, ¿quién asumió las pérdidas? Pues precisamente aquellos que habían jugado a la ruleta, los accionistas, los bonistas, los inversores extranjeros de carácter especulativo. Entonces aquí tenemos que empezar a vislumbrar un criterio, que es la gente que está, digamos, como decía Juan, ¿no? Que ha hecho un endeudamiento pasivo, no esa idea de personas que simplemente intentan vivir, yo tengo mi dinero en un banco, soy un ahorrador, y el banco quiebra, tampoco es de justicia que esa persona lo pierda todo. Ahora, lo que no es de justicia es, como está pasando en España, que nosotros tengamos que defender los intereses de los especuladores, que eso es lo que estamos haciendo aquí, y ese es el aumento de la deuda, porque hasta cierto punto podríamos entender que si la deuda pública, los aumentos de los impuestos, los aumentos de las tasas, los aumentos de la matrícula de las universidades, en fin, todos esos aumentos que hemos tenido y toda la pérdida de renta disponible a través de servicios sociales que hemos sufrido también, la pérdida de renta, si fuera orientada a proteger a los ahorradores, diríamos, bueno, estamos protegiendo a los ahorradores y a las familias. Lo podemos justificar, lo podemos entender como pueblo, pero si lo que estamos haciendo es favorecer los intereses de la casta, de los jugadores de la ruleta, de los especuladores y dejar que la gente esté viviendo bajo un puente, yo creo que eso no lo podemos mantener y nos tenemos que rebelar ante eso como personas y como comunidad, ¿no? como grupo humano. ¿Pasa? Y aquí viene la otra parte de la pata, la deuda privada. ¿Qué se hizo? Pues en primer lugar, lo que se hizo fue sanear la deuda de la familia. ¿Cómo? Pues se establecieron determinados criterios, por ejemplo, y eso yo creo que es una cuestión que todos tenemos presente. Si el valor de tu vivienda, lo que te quedaba por pagar, digamos, lo que te daría por pagar en el año 2014 de tu vivienda, supera en un 110% la valoración actual de la vivienda, esa vivienda va a ser, o sea, esa carga hipotecaria va a ser saneada. Es decir, a esas familias se le está quitando una parte de la deuda. Se ha entendido el ejemplo, ¿no? O sea, es que yo creo que es una cosa que todos tenemos presente, ¿no? Yo me hipotequé por 200.000 euros y ahora la vivienda, esa vivienda me queda por pagar, no sé, 150.000 y por esa vivienda me dan 50.000. Pues es que no hay un ajuste entre el valor del mercado y la hipoteca que tengo. Entonces ahí actuó el Estado. ¿Cómo? Con quita, con anulación de parte de la deuda, le podemos llamar reestructuración, le podemos llamar quita, le podemos llamar impago. Pero al final la cuestión es, hay una parte de la deuda que no se va a pagar. ¿Por qué? Pues porque no se corresponde a los valores del mercado.
¿Qué más se hacía? Moratoria, es decir, si se traslada, se suspenden los pagos durante un periodo, 1 año, 2 años, en fin, lo que se vea. Renegociación de los plazos, es decir, si tenemos 15 años de hipoteca, pues podemos poner 20. No son soluciones que diga, wow, no hemos quedado sin deuda, pero es que digamos que también tiene que haber un equilibrio con las personas que sí que están pagando sus casas y que tampoco se les puede hacer un agravio comparativo, ¿no? Hay que jugar con esas cuestiones. Y después también lo que se hizo fue renegociar los tipos de interés, sobre todo aquellos que se basaban en cláusulas abusivas o, por ejemplo, en el caso español, y eso es una línea de trabajo que está un poco por debajo y que mucha gente no se entera, pero es el cuestionamiento claro de que el Euribor no se ajusta al derecho español. Y entonces, si finalmente la gente que está trabajando en la plataforma OPE Euribor, como Juan Moreno del Yagüe, que muchos lo conoceréis porque ha sido el que ha sentado en el banquillo del acusado a rato, en el 15 de a rato, pues si esa causa que tienen ahora mismo en los tribunales y llega al Tribunal Europeo y finalmente le dan la razón, probablemente se la den, y declare todo el tipo de interés vinculado con el Euribor no ajustado al derecho español y por tanto nulo, eso va a suponer que la carga hipotecaria de muchos de los que estamos aquí va a desaparecer, pero de un día para otro. Y eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta porque es una causa de nulidad de esa cláusula y por lo tanto de caída de los tipos de interés que hemos estado pagando durante muchos años. Bueno, esto ha sido más o menos la medida que han hecho en Islandia, que a mi modo de ver, bueno, estas medidas también, ¿cómo se financiaron? Con cargo de presupuesto público. ¿Y cómo se acogió la gente a este tipo de beneficio, digamos? Pues también, aparte del criterio de la carga hipotecaria que quedaba todavía, había un criterio de renta disponible, es decir, personas que tengan que asumir un pago de la hipoteca que se lleve, no recuerdo si era 60% de su renta disponible, pues se le aplicaban este tipo de principios, ¿no? O sea, hay unos criterios, digamos, socioeconómicos que se aplican para ponderar la capacidad de la gente de acogerse a estas medidas. En definitiva, pues lo que se planteó en Islandia era un rescate ciudadano frente al rescate bancario. Resultado, ahí lo tenéis escrito, el FMI reconoce la validez de ese tipo de medidas para retomar, o sea, sanear la economía, quitar a los actores, digamos, quebrados del sistema financiero y retomar una senda de crecimiento como de justicia, ¿no? O sea, no cargar con una losa de una economía financiera de ruleta y liberar esos recursos y poner los recursos financieros del Estado para proteger a las personas y de ahí fomentar el consumo, fomentar la contratación, etcétera, con lo cual volver a tomar una senda de crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, más o menos, pues esto es todo, más de lo que venía a hablar. Si queréis ahora podemos hablar un poco con charla y debate y demás. Simplemente insistir en la idea de que la deuda es un mecanismo de expolio continuado de los actores financieros hacia los pueblos, que es un mecanismo que lleva funcionando desde la crisis del petróleo del año 73 y que lo que pasa es que aquí no éramos conscientes porque no nos afectaba, como eran los países del sur, eran los países de África, en Asia, y lo que ha pasado aquí es simplemente la extensión de un sistema depredador que en realidad lo que quiere es quedarse con todo y esclavizar a la gente al pago de las deudas. Entonces, si realmente queremos, como un pueblo que ha empezado a tomar conciencia, liberarnos del sistema corrupto y sistema, digamos, abusivo que nos hemos impuesto, han impuesto, pues este es uno de los temas que tenemos que atacar y podemos empezar tanto por arriba por la deuda pública, también por la deuda privada y también por la deuda de nuestro ayuntamiento. Entonces yo creo que ahí os dejo esta idea para que lo vayáis pensando y trabajando también en Podemos Écija y también la gente en sus casas que lo vaya pensando. Y nada, agradeceros la asistencia y ahora creo que vamos a responder unas preguntillas a vosotros. Gracias.
Y Francis dijo, hágase la luz. Bueno, pues, como prometimos... Allá. No hace falta, Francis. Como comentábamos al principio, vamos a pasar ahora, si os parece, a un coloquio. Si os parece, vamos a hacerlo en bloque, ¿de acuerdo? A lo que os parezca oportuno. Seguro que tendréis varias... Sí, sería bueno. Seguro que tenéis varias preguntas que hacer, así que a los que os parezca oportuno, os vamos tomando nota por riguroso orden. Anotamos las preguntas y tanto Juanjo como Juan las responden en bloque, si os parece. Nadie tiene... No me puedo creer. A Juan Sí. Marcos, bueno, tengo dos. Una para Juan Marcos, que ¿en qué porcentaje se tiene estimado más o menos que se ha sobrevalorado el precio de la vivienda social en España o en Andalucía o en Sevilla? Un poco. Y a Juanjo quería preguntarle que si el Banco de España hizo su trabajo, primero, y si no lo hizo, ¿quién es responsable? O si lo hizo, ¿quién es responsable de ocultar y dejar que se llegase a esta situación? Hola, quisiera preguntarle a Juan Marcos, creo que ha dicho que el problema del paro tiene solución, si puede dar algunas soluciones para el problema del paro. Y a Juan José Santiago, si ¿cómo se construiría en España una banca pública? Hay un par de palabras más allí pedidas, Francis. ¿El de qué, Juanjo? Juanjo Santiago Juanjo, y Juan ¿el de Marcos. Juanjo? Mira, la duda mía es cómo se enfrenta la situación de poder, porque una cosa es llegar al gobierno, ¿no es cierto?, pero la otra es tener el poder de poder hacer realmente la reforma, la estructura, porque eso pasa por una cuota de poder efectivo, de poder popular, digamos. ¿Mm? Sí, mi pregunta es si dentro de esa deuda pública, dentro de la plataforma a la que pertenecéis, se ha identificado ya qué parte de deuda es ilegítima y si es posible, si existen o pueden existir mecanismos legales para proponer o plantear una posible quita. Creo que hay una más allí. Bueno, yo no sé si habéis leído en prensa, ha salido hace poco, el Ayuntamiento de Écija ha comprado la Plaza de Toros por 1.200.000 euros. Mi pregunta es que si un ayuntamiento que está fiscalizado o intervenido, como lo queramos llamar, por la Administración General del Estado o por la Intervención General del Estado, con una deuda, como habéis dicho, de 50 millones de euros, puede hacer una inversión sin autorización previa de 1.200.000 euros aparte. ¿Quién empieza? ¿Empiezas tú? Vamos rápido. Sobre la media de revalorización, en ese sentido también hay que saber desde qué año hablamos. No es lo mismo la revalorización que se da del 2001 al 2002 que la que se da desde el 98 al 2001. Podemos hablar de la media. Lo que nosotros hemos visto en ascenso desde que empezó todo este burbuja, podemos hablar de una media de un 300%, es decir, lo que antes nos costaba 100, lo que antes nos costaba 1.000 euros, después nos costaba pues 300 veces más, ¿no? 30 veces más. Es decir, la media de revalorización, especialmente en las costas, especialmente en los núcleos urbanos, donde ya antes había cierta presión demográfica, ha sido muy alta. No solo fue asociado a la vivienda pública, y ahí voy a entrar un poco en el debate sobre el problema es que la vivienda social, la vivienda, la VPO también se revalorizó, también se vivió muy por encima del precio. Yo quiero poner un ejemplo en este sentido, más un ejemplo gráfico. Yo vivo en el mismo barrio que mi hermano, y pagué exactamente lo mismo por la casa que la que pagó mi hermano 5 años antes. Mi hermano tiene 3 habitaciones, tiene 2 patios y tiene un garaje. Yo tengo 2 habitaciones y ya está. Es decir, la revalorización, el incremento del precio se dio reduciendo las prestaciones, reduciendo la superficie que tú estabas comprando. Pagabas más por el suelo, pagabas menos tenías menos superficie.
Entonces, por un lado una revalorización y por otro lado un robo. Te daban mucho menos por lo mismo. En cuanto a la solución del problema del paro, claro, si yo tuviese la totalidad de las soluciones al problema del paro, a lo mejor no estaba aquí, estaba ya en Moncloa. Pero lo que sí nos puedo asegurar es que hay un par de elementos clave, que eso sí los podemos empezar a trabajar desde ya. Un territorio como esto, que es un territorio rico, que es un territorio agrícola, que es un territorio con historia, que es un territorio que puede promocionarse turísticamente, que puede vender cultura, que puede vender servicios, que puede vender industria. Si tenemos un territorio así, lo que tenemos que hacer es empezar a transformar nosotros y a generar nosotros nuestra propia línea de desarrollo, definir nosotros cómo queremos que sea el desarrollo de Écija. Al hacerlo así, estamos relacionando a la ciudadanía, a las personas que van a trabajar, pero también estamos relacionando a las empresas que van a participar, a los empresarios que quieren desarrollar el territorio. Hay que poner líneas de financiación desde lo público, desde lo social, desde los ciudadanos, hacia el emprendimiento local, hacia el emprendimiento de los empresarios, el de la familia, el de la vecina, el de la Mari, el de tu hija que quiere montar una empresa. Ese es el tipo de, apoyado en la pyme, ese es el tipo de políticas que sí nos lleva a recuperar el empleo. Lo que no nos lleva a recuperar el empleo es entrar en un proceso de endeudamiento en el que gastamos, por ejemplo, los pocos recursos que tenemos en lugar de actividades productivas en la compra, como habéis dicho, de una plaza de toros o de un elemento que tú no vas a poder amortizar a largo plazo. Las inversiones que hagamos tienen que ser inversiones productivas, tienen que ser inversiones que estén destinadas a la transformación de las condiciones que a nosotros nos impiden acceder al dinamismo de la economía del territorio. En Écija tenéis muchísimas potencialidades, gracias a Dios no sois como otros territorios, podéis captar recursos de la misma financiación. El crecimiento empresarial chino no depende de la financiación de los bancos. El crecimiento empresarial chino depende de la financiación del vecino, depende de la financiación del amigo. Es el microcrédito, el crédito ciudadano, el crédito de un vecino a otro, el que ha impulsado la economía de un país tan grande como es China. En el momento que vuestros empresarios sepan que pueden acudir a un sistema de financiación público-social que vosotros impulséis, en el cual vosotros mismos podáis ser inversores, pero en lugar de invertir en la bolsa y dejar los 2.000 eurillos que tengo en ahorro, lo invierto en el crecimiento de mi territorio y lo invierto en sistemas de inversión garantizados, pero en el crecimiento de mi territorio. En ese momento no vamos a dejar de tener problemas. Lo que vamos a hacer es empezar a considerar que somos responsables no solo de la construcción de la política, sino también de la construcción de la economía. Y eso es un proceso en el que Podemos inicia también en sus propuestas a las municipales, abre el proceso de gobierno en todos los municipios con un gran plan de planificación del desarrollo territorial que emerge desde la ciudadanía y acordamos todos juntos. Esa habrá de ser en los años sucesivos la pista sobre lo que cualquier gobierno tendrá que trabajar, porque somos nosotros al final los que tenemos que participar del desarrollo territorial que hagamos en nuestros pueblos. Cuando no hacemos nosotros, cuando no planificamos nosotros el desarrollo, nos lo planifican, nos lo hacen, como ocurrió con el sistema de la burbuja inmobiliaria. Bueno, sobre la pregunta de si el Banco de España hizo su trabajo, sí lo hizo. Lo que pasa es que ¿cuál es su trabajo? O sea, el mandato del Banco Central Europeo es fundamentalmente, casi exclusivamente, mantener las tasas de inflación en el mínimo, ¿no? O sea, controlar la inflación. Entonces, cuando estadísticamente el precio de la vivienda no se incluye dentro del cálculo de la inflación, porque el índice de precio al consumo, que suele salir el que sale en previsiones, el índice de referencia, tanto a nivel social sobre todo, no incluye el precio de la vivienda. Entonces, cuando ese indicador que todo el mundo toma como cierto deja fuera a aquello que estaba siendo o suponiendo el mayor gasto para la familia, entonces ya es un indicador bastante falseado. Pero, digamos, en términos legalistas, el Banco de España, que al final es, digamos, una ramificación, si queremos decir, del Banco Central Europeo, hizo su trabajo en cuanto al control de la inflación. Después, si lo que queremos decir es si hizo su trabajo en cuanto a supervisor del sistema financiero, pues evidentemente no, porque dio lugar a esa creación de la burbuja financiera, no
permitiendo que muchísimos bancos se endeudaran de tal forma que estuvieron en quiebra técnica y que ahora han puesto en entredicho la viabilidad de las finanzas públicas. Entonces, evidentemente, como supervisor, no hizo su trabajo. Lo que pasa es que su mandato legal, sobre el cual se centralizan todos los focos en la creación del discurso público del trabajo del Banco Central Europeo y del Banco de España como filial de él, es el control de la inflación. Entonces, durante todo ese tiempo pues, se decía, no, la inflación va bien. Entonces, se transmitía la idea de que estaba haciendo su trabajo. Evidentemente, no lo hizo, ¿no? Después, ¿cómo construir la banca pública? Bueno, también una cosita sobre lo del Banco de España. O sea, hay una cuestión que es sobre cómo se ha financiado la burbuja. Y la burbuja no se financia por nada. La burbuja se financia con los excedentes que se generan, los excedentes de crédito que se generan en los países que producen, que tienen una industria que genera más valor añadido sobre sus bienes. Es decir, yo siempre lo planteo así: ¿cuántos kilos de tomate o cuántos litros de aceite tiene que mandar desde Écija a Frankfurt para que ellos te manden un Mercedes? O sea, una tonelada de Mercedes, ¿cuántas toneladas de aceite? Muchísima más. Entonces, el valor añadido que tienen los productos industriales les permite acumular dinero. Entonces, como hay un pacto tácito dentro de la Unión Europea, que el papel español es subordinado a los intereses económicos de las economías centrales, puede ser la de Francia y la de Alemania y parte de Italia, como tenemos un papel subordinado, pues entonces dijeron, vale, os damos dinero, pero no os damos dinero para que genere industria, sino os damos dinero para que haya una burbuja que os permita a los políticos afianzaros en el poder. Eso lo venía hablando con Juan en el coche, ¿no? Los primeros especuladores fueron los alcaldes y tenían motivos muy grandes. Por un lado, poner la mano. Por otro lado, generar redes clientelares que al final eran votos. Todos hemos visto, por lo menos yo de donde soy, se han generado empresas públicas que contrataban gente, todo el que estaba en el paro lo contrataban. Y después tú veías que había 10 personas que ponían un ladrillo, ¿no? Entonces, esos son parte del negocio o del acuerdo tácito que había, que era con el excedente de crédito de las economías centrales que producen bienes industriales, financiar burbujas en las economías periféricas de Europa, ¿no? Y entonces esa es parte del problema, parte de la ecuación que también tenemos que resolver. Es decir, o bien entendemos que ya no podemos acudir a ese tipo de crédito para financiarnos, o bien, que sería básicamente lo que está pasando ahora, no tenemos ningún tipo de crédito, y entonces la solución es o que nos vuelvan a dar crédito, con lo cual volveremos a caer en la misma trampa, o bien construir otro modelo de desarrollo económico que lo que haga sea traer más valor añadido, incorporar más valor añadido en aquello que ofrece. Puede ser turismo, puede ser agroindustria, puede ser industria, puede ser cualquier sector, pero lo importante es que tenga mucho valor añadido incorporado dentro de lo que se produce y dentro de lo que se vende. Por otra parte, ¿cómo construir la banca pública? Pues decía Juan, el tema del crédito social, y esa ha sido también una de las grandes trampas en las que hemos caído, ¿no? Que yo lo entronco con lo que decía al principio, de que los banqueros, o sea, hemos puesto los zorros a cuidar la gallina, ¿no? O sea, los banqueros son los que diseñan la política monetaria de los Central Europeos. Y aquí hemos entrado en una trampa muy grande, porque si vemos el dinero, la gestión del dinero, como simplemente un problema técnico, que es lo que nos han intentado transmitir, se nos escapa dos partes. Por un lado, la parte política, que lo mencionábamos antes, y por otro lado, la parte, digamos, propiamente, no sé cómo decir, de negocio. Es decir, el negocio de los banqueros es hacer negocio con el dinero. Su medio de producción es el dinero. Es decir, ellos venden dinero. Entonces, es muy curioso cómo, para salvaguardar la competencia y todo este discurso del libre mercado, que, bueno, se podemos compartir o no, podemos compartir que vivimos en una economía con mercado, pero no tenemos por qué vivir en una economía de mercado, pero eso sería otro debate. Pero la cuestión es, si
protegemos el libre mercado y acogemos ese imaginario propio, digamos, que estuvo vigente o que nadie se planteó hasta que llegó, que fuera equivocado hasta que llegó la crisis, todo el mundo siempre nos dice que hay que fomentar la competencia. Entonces, si tenemos que fomentar la competencia, ¿cómo podemos permitir que aquellos que su producto es de dinero disfruten de un monopolio? O sea, hay un monopolio en la emisión de dinero que está controlado precisamente por los banqueros que provienen de una oligarquía financiera. Es decir, pensamos, rompamos el monopolio de Telefónica, pongamos 3 o 4 empresas y hagamos un oligopolio. Pues en lo que pasa con el dinero es básicamente lo mismo, pero aún peor, porque hay solo una moneda disponible. O sea, uno de los grandes problemas del euro es que es una moneda de orientación global y que responde a los intereses de las personas que lo diseñaron, que es